Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a su nueva clase virtual del área de aritmética. Espero que estemos todos bien allí en casita y que podamos tener la disposición de escuchar con atención esta nueva clase. Hoy vamos a trabajar operaciones con conjuntos. Para esto, te presento aquí en la diapositiva que observas dos ejemplos. Tienes al conjunto S, que tiene como elementos las palabras rosa, jazmín y clavel. En la parte de abajo también puedes observar al mismo conjunto, pero esta vez está representado en forma simbólica. Al costado tenemos al conjunto R. El conjunto R tiene como elementos también la palabra clavel, margarita y azucena. Y en la parte inferior, como observas, está representado de manera simbólica, entre llaves. Como ya has observado, seguramente, estos dos conjuntos comparten el mismo elemento, es la palabra clavel. Por eso, si es que nos pidieran realizar la unión de estos conjuntos, lo que vamos a hacer es graficar siempre al elemento que comparten en común al centro. Y fuese también de repente el caso de otros ejemplos que tienen el mismo elemento que comparten, deben estos ir al centro, siempre y cuando también haya elementos no comunes. En este caso, S y R solo tienen un elemento en común, mientras que cada uno de ellos tiene al extremo dos elementos más que no son comunes. S tiene rosa, jazmín, y el conjunto R tiene margarita y azucena. ¿Por qué está sombreado todo? Porque me están pidiendo la unión, y la unión de conjuntos considera a todos los elementos. El nuevo conjunto será en este caso S unión R es igual a rosa, jazmín, clavel, margarita y azucena. Como ves, aquí la palabra clavel, que pertenece a R y a S, no se tiene por qué repetir dos veces, solo una vez. Vamos a definir lo que es unión de conjuntos. La unión de conjuntos consiste en agrupar los elementos que pertenecen a dos conjuntos, sin repetir ningún elemento, como ya te lo había explicado en el caso anterior. Su símbolo es esta U que ves un poquito con la boquita bastante abierta. Vamos a observar otro caso. Miramos al conjunto A, que tiene como elementos las sílabas que forman la palabra maleta. Y al conjunto B, aquí al costado, que tiene como elementos las sílabas que forman la palabra cortina. Como ves, estos conjuntos no tienen ningún elemento en común. Entonces, si a nosotros nos pidieran unir estos conjuntos, el gráfico va a seguir siendo el mismo. No van a mantener ningún lazo. No hay en este caso elementos en común. Por eso, como los ves, están separaditos. Pero, como me piden la unión, en este caso voy a sombrear a ambos conjuntos así no tengan un elemento en común. Porque me están pidiendo la unión. La unión es todo. Entonces el nuevo conjunto sería A unión B es igual a ma, le, ta, cor, ti, na. Vamos a ver ahora la diferencia de conjuntos. Pido tu atención en esta parte, ¿sí? Vamos a trabajar con los mismos ejemplos que hemos visto hace un momento para la unión de conjuntos. Como ves, los conjuntos S y R comparten un mismo elemento. Pero si a nosotros nos pidieran que a S o al conjunto S le quitemos el conjunto R, y tú ves que todo esto es el conjunto R, solo nos quedarían dos elementos, que serían los elementos que solo le pertenecen al conjunto S, es decir, rosa,
y jazmín. Clavel, ¿por qué no? Porque clavel le pertenece a R. Y aquí dice bien claro que le quitemos el conjunto R. Al pertenecerle al conjunto R, ya no puede considerarse dentro del conjunto S. Entonces el gráfico te va a quedar así. Al conjunto S lo vamos a sombrear, mientras que al conjunto R lo vamos a dejar en blanco. ¿Por qué? Porque acuérdate que al conjunto S le hemos quitado todo R, y todo R viene a ser Azucena, Margarita y Clavel. Por eso es que tu respuesta aquí dice, si a S le quito R, entonces solo me va a quedar Rosa y Jazmín, que es la respuesta que está sombreada en este lado. ¿Sí? Vamos a continuar. Vamos a continuar con este ejemplo que estás observando ahora. No tienen ningún elemento en común, ya lo habíamos mencionado, ¿lo recuerdas? Pero, si en este caso a mí me pidieran que al conjunto A le quite B, quiere decir que a todo este conjunto A, ¿sí?, le voy a quitar todos los elementos del conjunto B. Entonces, quiero que mires ahora aquí abajo, el conjunto te va a quedar así. Si a todo el conjunto A le quito B, entonces solamente me va a quedar los elementos de A, que son Ma, Le y Ta, porque B no está contando. Quitar quiere decir, acuérdate, eliminar, ¿sí? Sacar. El gráfico será el siguiente. Como mi resultado es los elementos del conjunto A, esto es lo que yo voy a sombrear. Porque al quitarle B, solo me queda el conjunto A. Esa va a ser mi respuesta y esa va a ser en el diagrama de B en la parte que yo coloré, dejando a B en color blanco. Pero si ocurriera el contrario, o lo contrario, que al conjunto B le debo de quitar A, entonces esto va a cambiar. Veamos. La respuesta es que si a B le quito A, me va a quedar solamente los elementos del conjunto B, que son Cor, Ti y Na. Y el gráfico va a ser el siguiente. En este caso voy a sombrear al conjunto B porque esa es la respuesta que me arroja. Si a B le quito todo A, entonces solo me quedan los elementos de B. ¿Sí? Vamos a definir entonces qué es la diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no al conjunto B. O viceversa, que son los elementos que pertenecen al conjunto B, pero no al conjunto A. ¿Cuál es el símbolo de la diferencia de conjuntos? Es este signo que ves acá y que ya hemos utilizado en algún momento en operaciones matemáticas, si lo conoces. Se lee diferencia o menos. Ahora vamos a practicar un poquito, ¿sí? Si a mí en los ejercicios me pidieran que haya la unión de dos conjuntos y que además los grafique, entonces esto es, ¿sí?, parte de lo que espero que hagas. Por ejemplo, el conjunto G tiene como elementos 5 números, todos ellos son impares, como los puedes observar aquí. Tienes 1, 3, 5, 7 y 9, mientras que el conjunto H tiene más bien elementos o números pares, 2, 4, 6, 8 y 0. Como me están pidiendo G unión H, me están pidiendo que dé la respuesta y que además dibuje o grafique. Como has visto, ninguno de estos dos conjuntos presenta elementos en común. Entonces eso quiere decir que deben de estar separados. Y por eso los he graficado acá. Ambos están por separado. Pero como es unión, yo debo de sombrear a los dos. Porque unión es todo, así no tengan ningún elemento en común. Por eso mi respuesta va a ser la siguiente. G unión H es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. ¿Sí? Vamos a observar solo un ejemplo más en el caso de la diferencia de conjuntos. Como ves,
Acá te he planteado dos conjuntos, F y G. Cada uno de ellos también tiene sus propios elementos, son números en este caso. Y vamos a resolver dos cosas diferentes. Si a F le quito G y cuando a G le quite el conjunto F. Quiero que observes la resolución que vamos a tener enseguida. Si a F le quito G, como ves, estos conjuntos no tienen nada en común, por eso también aparecen separados. Pero como me dice que al conjunto F le debo quitar todo el conjunto G, entonces al desaparecer G, solo me va a quedar el conjunto F. Y los elementos del conjunto F son 1, 3, 5 y 7. Si por el contrario me pidieran más bien que al conjunto G le quite F, entonces mi respuesta va a cambiar, ¿sí? Y la figura que sombreé también. Al conjunto G le quito todo F, entonces desaparecería imaginariamente todo el conjunto F. Al desaparecer F solamente me quedarían los elementos del conjunto G, que es como observas aquí. Si a G le quito F me quedan 2, 4 y 6. Espero que esta explicación te sirva bastante para la clase que también vas a desarrollar el día de hoy. Solo prestarle bastante atención, ¿sí? Y si hay algo que te ha quedado como duda, entonces vuelve a repetir el video para que puedas observar bien los casos y entenderlos mejor, ¿sí? Espero que se cuiden mucho, chicos, ¿sí? Y adelante con las tareas y las actividades. Besos.